Buenos días, amados hermanos, amigos, conocidos y hasta desconocidos. Yo soy Carlos Macías y desde Jovellanos, Matanzas, Cuba, quiero hablarles en esta ocasión acerca del apóstol Pablo. El título de esta predicación es Pablo entre el odio y el amor a Jesús. El texto con el que vamos a comenzar está en Efesios capítulo 3, versículo 8, que dice así: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si hacemos un análisis del contexto, vamos a darnos cuenta que de los versículos 1 al 7 de este capítulo 3 de la carta a los Efesios, vamos a encontrar la esencia de la misión de Pablo, a saber, administrar la gracia de Dios, conocer el misterio de Cristo y servir según el don de la gracia de Dios. Los versículos que vienen después del versículo 8 que acabamos de leer, o sea, de los versículos 9 al 13, nos describen el propósito de la misión de Pablo, tema que dejaremos para una próxima ocasión. Hay en esta porción un extenso paréntesis que va desde el versículo 12 hasta el versículo 13, y esto en el contexto de una oración que el apóstol Pablo eleva delante de Dios por los efesios. En primer lugar, para que fuesen fortalecidos; en segundo lugar, para que habitara Cristo en ellos; en tercer lugar, para que pudiera conocer el amor de Dios; y finalmente, para que fueran llenos de la plenitud de Dios. Vamos a enfocarnos en el versículo 8, donde evidentemente encontramos una nota biográfica para determinar quién fue y quién es el hombre detrás de la misión y detrás del propósito de Dios. En función de este versículo vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién fue este hombre antes de conocer a Cristo? Número 2. ¿Quién fue este hombre después que conoció a Cristo? Y número 3. ¿Cuál fue el mensaje que le fue dado a anunciar? En el cumplimiento del propósito de Dios, es significativo que Pablo no asume el llamamiento con altanería, soberbia, orgullo o nada semejante, ya fuera por los resultados obtenidos o por la manera en que Dios le había estado usando hasta ese momento. Por el contrario, a través de sus palabras se puede notar un alto sentido de indignidad dada su condición de pecador, a quien el Señor le había concedido el privilegio de servirle. Esto en contraposición con la dignidad de su ministerio, del apostolado, del llamamiento. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién fue este hombre antes de conocer a Cristo? Bueno, Pablo fue alguien que en la medida en que perdía de vista la perfección de Dios, perdía de vista también sus propias imperfecciones. Pablo personificó, número 1, al celoso perseguidor. Según Hechos 26 del 9 al 11, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Cuando Pablo nos dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, lo que nos está diciendo es que nadie le ordenó oponerse a Jesucristo. Él mismo hizo esta decisión, pues tenía el deber, la obligación moral de oponerse a la difusión del cristianismo con todos los recursos a su disposición. Contra el nombre de Jesús de Nazaret es un término interesante. Debe ser entendido en el amplio sentido de las enseñanzas y el ministerio de Cristo, es decir, su revelación. Pero Pablo identifica a Jesús no como el Cristo, sino con referencia a su lugar de residencia, es decir, Nazaret. Como un ardiente fariseo, se oponía a Jesús de diversas maneras. Para él, estorbar la causa de Cristo vino a ser su estilo de vida. Enceguecido por la incredulidad, pensaba que oponiéndose al nombre de Jesucristo estaba sirviendo a Dios. Jesucristo había dicho muchos años antes, en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pablo
Reconoce que había encerrado en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, él dio su voto. Es interesante cómo identifica, en retrospectiva por supuesto, a sus víctimas como santos. Al usar este término explícito, el experseguidor no solo admite abiertamente que causó daño a personas inocentes, sino que les concede también el atributo de la santidad. Después de la muerte de Esteban, Pablo persiguió a los residentes en Jerusalén que creían en Cristo, pero también, detalladamente, nos dice que iba de casa en casa y arrastrando fuera a los hombres y mujeres, los encerraba en prisión. Muchas veces, según decía, castigándolos en todas las sinagogas, dice que los forzó a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los persiguió hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, en su afán de perseguir a la iglesia cristiana y a Cristo mismo, no respetaba ni a hombres ni a mujeres. Sin hacer ninguna clase de distinciones, encarcelaba a todos. Estando presente en los juicios de ellos, estaba tan lleno de odio contra los seguidores de Jesús que trataba de forzarlos a que blasfemaran, es decir, a que maldijeran a la persona, las enseñanzas y la obra de Jesús. Aterrorizar a la comunidad cristiana en Jerusalén y Judea ya no le bastaba. Es por esa razón que pidió permiso del sumo sacerdote para llevar su persecución a ciudades extranjeras y desde allí traer a los cristianos cautivos a Jerusalén. Él sabía que el Sanedrín ejercía su autoridad incluso sobre sinagogas fuera de Israel, y con las correspondientes credenciales para ir a esos lugares podría viajar a ciudades donde se había establecido numerosos judíos que ahora eran creyentes en Jesucristo. Uno de esos lugares era Damasco, y hacia allí dirigió sus pasos cuando Jesús se le apareció en el camino. Pablo, además de ser un celoso perseguidor, era en segundo lugar un aventajado tradicionalista. En Gálatas 1:14 él mismo nos cuenta: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, ¿qué significa esta frase en el judaísmo? Bueno, se está refiriendo justamente a la religión judía, pero tenemos que hacer una salvedad acá. La religión judía o el judaísmo no era la revelación original del Antiguo Testamento. La religión judía en la que Pablo había estado abriéndose paso era aquella que sepultaba la santa ley de Dios bajo el peso de las tradiciones humanas, las que Pablo llama las tradiciones de mis padres, o cuerpo de la ley oral judía que de alguna manera desplazaba la ley escrita. Cuando él nos dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación, lo que nos está diciendo realmente es que él había avanzado en la religión judía más que muchos de sus compañeros entre su pueblo. Y a medida que progresaba en la religión judía o el judaísmo, naturalmente también avanzaba en su odio contra la religión cristiana y por ende en su persecución contra los discípulos del Señor. Dice Pablo en este texto de Gálatas 1:14 que él era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres en comparación con otros judíos. Pablo, antes de su conversión, trataba de abrirse paso en lo que se consideraba el reino de los cielos, obedeciendo toda la ley de Moisés, según era interpretada por todos los que creían de esta manera, según las tradiciones que habían recibido de sus padres. Muchas de estas tradiciones eran frívolas y a veces en oposición directa a lo que fue la intención del mandamiento original. En tercer lugar, Pablo era un orgulloso legalista antes de conocer a Cristo. En Filipenses 3:4-6, él nos explica: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, si de competencia se trata, dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él tiene en mente a los judaizantes. Pero si Pablo no atribuye ningún mérito salvador a estas distinciones judías, ¿por qué entonces nos ofrece una relación de los privilegios especiales que él, como judío, había disfrutado? Bueno, simplemente para refutar el argumento de los judaizantes de que hay algún valor salvador en estas distinciones. Es lo que se dice como dándole a beber de su propia medicina. Él nos dice que tiene de qué confiar en la carne. No quiere decir que después de todo él considera las ventajas ceremoniales y los logros personales como de algún valor salvador.
Por el contrario, lo que dice es que si tales cosas sirvieran realmente de algo, él, aún más que los judaizantes, tendría por qué confiar en ellas. Yo más, nos dice aparentemente con cierta autoexaltación. Realmente, si los judaizantes presentan su lista de ventajas especiales y la comparan con la lista de él, entonces él, siguiendo el necio argumento de ellos, se alza como vencedor en esta especie de competencia imaginaria. ¿Qué había heredado Pablo de sus padres? Bueno, Pablo había heredado de sus padres que había sido circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. La circuncisión al 8º día era un rito al cual los judaizantes le hacían mucho hincapié. Ser del linaje de Israel significa que Pablo era descendiente directo no solo de Abraham. Los ismaelitas también eran descendientes de Abraham. No solo de Abraham e Isaac, dado que los edomitas también eran descendientes de Abraham e Isaac, sino que Pablo era descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Pertenecía, por tanto, al pueblo elegido, al pueblo del pacto, al pueblo especialmente privilegiado, de la tribu de Benjamín. Bueno, ¿por qué Pablo incluye aquí este detalle? En primer lugar, porque Benjamín, junto con José, y a diferencia de los otros patriarcas, fue no solamente hijo de Israel, o sea, de Jacob, sino también de la esposa más amada de este, Raquel. En segundo lugar, de estos dos hijos preferidos, José y Benjamín, fue Benjamín solo, al menos parte de su tribu, quien junto con Judá, después del cisma, después que se separó el reino del norte y el reino del sur, que formó el Israel reconstituido, quien después del regreso de la cautividad formó el Israel restaurado, y quien en relación con la intriga de Amán fue el agente principal de Dios para producir el Israel liberado por medio de un benjamita llamado Mardoqueo. Hebreo de hebreos. Bueno, por ser de la tribu de Benjamín, era por lo tanto hebreo de hebreos. Él era naturalmente hebreo, es decir, israelita, lo más puro de lo puro. La forma en que está escrita esta frase resalta sobre todo la pureza de su linaje. Hebreo, hijo de padres hebreos, hebreo por los 4 costados, hebreo como el que más. De esta forma Pablo enfatiza lo dicho en el punto precedente. ¿Qué fue lo que Pablo alcanzó por sus propios esfuerzos? Bueno, básicamente 3 cosas. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la ley fariseo, se refiere a la ley de Moisés, para lo cual Pablo había elegido ser fariseo. Bueno, ¿acaso no era Pablo hijo de fariseos? Aquí refleja cómo en su período precristiano se enorgullecía de este hecho, de su posición y honor como fariseo. En Gálatas 1:14 decía: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. ¿Cómo era posible que un judío se sintiera orgulloso de ser fariseo? ¿No hablaba Jesús claramente de ellos como hipócritas, necios y ciegos, como serpientes y generación de víboras, como sepulcros blanqueados y engañadores? Bueno, la realidad es que no todos los fariseos eran igualmente malos. También el fariseísmo en su origen no fue tan malo como llegó a ser. Esta secta se formó durante el período intertestamentario, como reaccionaron a los abusos de indiferentes judíos paganizados que habían asimilado el espíritu helenístico en su aspecto negativo. Así, los fariseos o separatistas se habían apartado de estas personas mundanas, se abstenían de la política y hacían gran hincapié en la pureza religiosa. Aceptaban toda la Torá, las doctrinas de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. El error de los fariseos fue cuando empezaron a conceder excesivo valor al sistema de interpretaciones legalistas que los escribas sobrepusieron a la ley, sepultándola bajo el peso de sus tradiciones, y cuando empezaron a creer que, por su estricta adhesión a la ley, así interpretada, podrían lograr la venida del Mesías y asegurarse la entrada en el reino de los cielos. Cuando Pablo dijo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, bueno, aquí no voy a comentar nada, pues ya les hablé. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, tan estricto fue Pablo en su observancia externa de la ley del Antiguo Testamento, según la interpretación de los líderes religiosos judíos, que en pos de esta rectitud legal llegó a ser moralmente irreprensible, es decir, humanamente hablando,
Su conducta era irreprochable, no había por dónde agarrarlo. Habiendo visto quién fue este hombre antes de conocer a Cristo, vamos a responder a esta pregunta. ¿Quién fue este hombre después que conoció a Cristo? Alguien que en la medida que ganaba en conocimiento de la perfección de Cristo, ganaba proporcionalmente en conocimiento de sus propias imperfecciones. Por tanto, Pablo era, en primer lugar, el apóstol indigno. En 1 Corintios 15:9, él nos dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo es humilde y sabe muy bien que no pertenece desde el inicio al círculo de los 12 apóstoles, quienes cumplían con los requisitos de apostolicidad, pues su apostolado había nacido fuera de tiempo. En 1 Corintios 15, del 7 al 8, nos había dicho: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aunque Pablo conocía las Escrituras y la teología, carecía de la enseñanza de los apóstoles, la cual ellos recibieron directamente de Jesús. En ese sentido, es apropiado que se presente como el más pequeño de los apóstoles. De hecho, fue Bernabé el que lo presentó a los apóstoles y les dijo que Jesús lo había llamado en el camino a Damasco y que Pablo predicaba sin temor el nombre de Jesús. Aunque los apóstoles aceptaron a Pablo, él estaba subordinado a ellos. Después de 14 años, él volvió a Jerusalén para comprobar si el evangelio que predicaba estaba en consonancia con el que los apóstoles proclamaban, los cuales reconocieron que Pablo tenía un ministerio especial entre los gentiles y después lo elevaron a la misma altura que ellos. Cuando Pablo nos dice que no soy digno de ser llamado apóstol, nos está diciendo algo y nos está diciendo el por qué lo dice: porque perseguí a la iglesia de Dios. Cerca de Damasco, Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento, Pablo supo que había estado persiguiendo a Jesús mismo. Al darse cuenta de este crimen, no lo pudo borrar jamás de su memoria. En segundo lugar, Pablo era o fue el hombre débil. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo sabía que el orgullo penetra sutilmente en el alma humana y la termina gobernando de una manera tal que la persona no se entera de que el orgullo ha nacido en el corazón. A lo largo de su discurso acerca de gloriarse, Pablo le ha dado al Señor la gloria y el honor. Desea permanecer humilde y evitar gloriarse de sí mismo y de sus logros. Sabe que el privilegio de haber experimentado visiones y revelaciones celestiales puede generar altivez y orgullo en él. Me fue dado un aguijón en mi carne, nos dice. Sabe que la tentación de elevarse a sí mismo por sobre sus demás compañeros era algo latente. El Señor intervino dándole a Pablo una espina en su carne. La palabra carne en este contexto nos hace pensar en la fragilidad del cuerpo físico. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me vuelva demasiado eufórico. Pablo escribe que su aflicción física es un mensajero de Satanás, es decir, uno de sus ángeles malvados, haciendo que una espina le cause malestar físico. Dios permite que Satanás envíe a uno de sus ángeles para que atormente a Pablo. Las explicaciones de las dolencias de Pablo son numerosas: epilepsia, histeria, neuralgia, depresión, problemas oculares, malaria, lepra, reumatismo, problemas del habla, tentaciones, enemigos personales, incluso algunos han planteado tormentos de parte de un demonio. Pablo, 3 veces sucesivas, le había pedido al Señor que le quitara esta aflicción. No sabemos si Pablo pronunció su petición 3 veces en forma sucesiva o en 3 ocasiones separadas. Tampoco sabemos si Jesús le respondió 3 veces o solamente después de la tercera oración. Lo cierto
es que Jesús le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo usa el tiempo perfecto, él ha dicho, para enfatizar que la respuesta del Señor posee validez permanente para todos, en todo lugar y en todo tiempo. Aunque la respuesta del Señor es negativa, le otorga a Pablo la seguridad de que Jesús suple todas sus necesidades. La gracia que Jesús ofrece incluye gentileza y bondad hacia Pablo. Gracia que se origina del dador hacia el receptor y por consiguiente describe el carácter de Jesús, el cual está lleno de gracia y verdad. Termina Pablo este versículo diciéndonos: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Solo en los débiles se manifiesta su poder. La gracia de Jesús se revela en su poder. No es Pablo, sino Jesús el que recibe la alabanza y la adoración. En fin, la gloria, porque el poder divino se destaca en forma brillante cuando la debilidad humana se hace evidente. Número 3. Pablo es el hombre despojado. Estaba persuadido de que todas estas cuestiones tan valoradas por muchos como una ganancia eran en realidad una pérdida, una basura. Filipenses 3, 7 y 8 nos dicen: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando los privilegios que Pablo había mencionado en los versículos 5 y 6, que en sí no son malos, comienzan a ser considerados como un pasaporte para ir al cielo, o como base sobre la cual se construye la esperanza de la vida eterna, entonces se convierten en pérdida. El privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y de haber recibido una esmerada formación religiosa, el dinero, el atractivo personal, el saber, el vigor físico, etc., en sí no podemos decir que son cosas negativas, pero sí pueden ser un tropiezo cuando ponemos en ellas nuestra esperanza y cuando establecemos nuestra propia justicia en función de ellas. Por amor de Cristo. ¿Por qué fueron estas ganancias estimadas como pérdidas? Por Cristo, por amor de Cristo. Porque si Pablo no hubiese renunciado al aprecio que sentía por esos privilegios y logros, estos lo hubieran privado de Cristo, la única y verdadera ganancia. ¿Qué es el amor de Cristo comparado con cualquier otra cosa? Simplemente pérdida. Dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que él consideraba pérdida en el momento de su conversión, hacía 30 años, aún sigue considerándolo así. Por ejemplo, el aprecio desmesurado por las posesiones materiales, un deleite en estar con los antiguos amigos no cristianos, el conceder la primacía al goce de los sublimes privilegios que el fariseísmo pudiera reportarle, etc. Todas estas cosas y muchas más no son sino rotundas pérdidas a causa de, en comparación con, la sublime excelencia o el sublime valor de conocer a Cristo, mi Señor. Dice Pablo: por amor del cual lo he perdido todo. Fue por amor de su Señor y al Señor y Salvador que Pablo perdió todo lo que una vez fuera muy querido para él: el orgullo de su tradición, de su linaje, de su ortodoxia, de su observancia externa de la ley y de todo cuanto anteriormente había considerado como medios de acceso a la ciudad celestial. Su voluntaria decisión de soportar esta pérdida permanecía firme e inquebrantable. Por esto continúa diciendo: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura denota desechos, tanto si se trata de excrementos, como si se trata de sobras de una fiesta, lo que se tira de la mesa o incluso lo que se arroja a los perros. Los judaizantes contaban a los cristianos gentiles como perros, en tanto que ellos estaban sentados al banquete de Dios. El apóstol, invirtiendo la imagen, cuenta las ordenanzas judías como basura de las que se alimentan los que la defienden. Lo que los judaizantes estiman tanto es considerado por el apóstol como basura, como algo que debe ser desechado sin valor, cuando en el otro lado de la balanza está ganar a Cristo. Número 4. Pablo en Cristo es el santo insignificante. Como habíamos leído en Efesios 3:8,
Pablo nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es impresionante esta expresión. ¿Cómo es posible que yo, diría Pablo, alguien que en un tiempo persiguió la iglesia, ahora se me conceda el honroso privilegio de servir al Señor por medio de la predicación del Evangelio del Reino a los gentiles? Pablo está considerado probablemente el más grande teólogo, predicador y misionero de todos los tiempos. Pero ¿cuál sería la respuesta de que alguien como él pudiera haber sido usado por Dios de esa manera? No hay otra respuesta que la gracia de Dios. Por tanto, no podemos separar al ser humano de su llamado. Y número 5, Pablo en Cristo es el pecador arrepentido. En 1 de Timoteo 1:15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Sencilla y grande como una roca de granito, es la palabra fiel que ha pasado de boca en boca, que, habiéndose engastado en el corazón de la comunidad cristiana, donde todos los temores, esperanzas, luchas y goces de estos primeros cristianos se daban alrededor de él, ha sobrevivido gloriosamente. El dicho, las palabras fieles y dignas, es el testimonio de la experiencia cristiana, que es también, y por sobre todas las cosas, la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la buena noticia que Él nos da aquí? Que Cristo Jesús vino al mundo. El hecho de que este Salvador divinamente ungido haya venido al mundo implica el supremo sacrificio, la culminación de la gracia condescendiente. Cristo estuvo dispuesto a descender desde el alcance infinito del eterno deleite, en la presencia misma de su Padre, a profundidades cada vez mayores en la esfera del pecado y la miseria. Esto incluye su encarnación, sus sufrimientos y su muerte. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. El Señor de gloria, tan puro y santo, que en su presencia aún los más consagrados de los hombres caen como muertos, entró voluntariamente en la esfera a la cual parece no pertenecer, a saber, la esfera en la cual reina la maldición. La razón para su entrada en este reino de pecado se dan en las palabras: para salvar a los pecadores. Esto muestra que la paradójica venida, después de todo, estaba plenamente justificada y gloriosamente motivada. Termina Pablo diciendo: de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué alguien que antes de su conversión vivía conforme a la secta más estricta de su religión como fariseo, ahora se llama a sí mismo el primero de los pecadores? Él ciertamente conocía su propio pasado y podía describirse con toda sinceridad como siendo de los pecadores el primero. Pensemos, si su plan se hubiera concretado, la iglesia hubiera sido estrangulada en su mismo nacimiento, el decreto eterno de Dios hubiera sido anulado y Satanás habría triunfado. Ciertamente su pecado era tan grande que, de no haber sido hecho en ignorancia, como él mismo dijo, hubiera sido imperdonable. Aún ahora, años después de su conversión, él lamenta haber perseguido a la iglesia como lo hizo. Además, aún y cuando haya sido completamente perdonado, el pecador es pecador. Y en tercer lugar, vamos a responder esta pregunta: ¿cuál fue el mensaje que le fue dado a anunciar? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es la fuente del mensaje? La gracia de Dios. Era la gracia de Dios la que hacía posible que un hombre débil, pecador, insignificante como lo era Pablo, que tanto daño le había ocasionado a la iglesia, se le pudiera confiar el honroso privilegio de anunciar el evangelio. Nosotros no somos diferentes a Pablo. Ojalá cada uno de nosotros tuviera más presente esta gracia. Ser conscientes de la operación de la gracia del Señor en nuestras vidas nos debería llevar a niveles superiores de santidad, compromiso, responsabilidad, contentamiento, humildad. De no haber recibido esta gracia, al siervo no se le hubiera sido posible hacer absolutamente nada. El objeto del mensaje: los gentiles. Pablo había recibido un llamado especial para el mundo gentil. Antes, su predicación estuvo enfocada hacia los judíos, pero esto cambió.
Esto Él nos los cuenta en Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En tercer lugar, la esencia del mensaje, el Evangelio, que según el Nuevo Testamento tiene las siguientes características. Es el Evangelio del reino. Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En segundo lugar, es un evangelio que debe ser predicado en el mundo entero. Marcos 13:10 nos dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Y es en tercer lugar, el evangelio, poder de Dios. Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y finalmente, el tema del mensaje, las inescrutables riquezas de Cristo. Lo inescrutable es lo que no puede ser rastreado, comprendido, entendido, puesto que está muy por encima de nuestra capacidad de razonamiento. Así son las riquezas de Cristo. Un hombre que asimismo se veía inicialmente como un hombre celoso, perseguidor, aventajado tradicionalista y orgulloso legalista, ahora en Cristo él se percibe a sí mismo como el apóstol indigno, el hombre débil, el hombre despojado, el santo insignificante y el pecador arrepentido. ¿Dónde estuvo el cambio? Cuando conoció a Jesucristo. Dios los bendiga y espero que este tema les pueda ser de edificación. Muchas gracias.